La Asociación de ISAPRES anunció una propuesta para mejorar el servicio que otorgan, poner fin a la preexistencia y con eso habilitar a quienes sufran de condiciones complicadas de salud a que puedan cambiarse de prestador o plan. Queremos ahondar en esto y conocer su visión. Para eso vamos a conversar con el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted pudo conocer en mayor profundidad y mayor detalle el anuncio que hacen desde la Asociación de ISAPRES con esto de la movilidad para personas con preexistencia? En eso han pasado muy pocas horas desde el anuncio. Vimos primero lo que fue la presentación de prensa y hemos estado tratando de conseguir algún material. Ha habido cierto hermetismo, pero algo hemos obtenido de alguna información para poder compartir esta información. ¿Le parece una buena medida la decisión que toman? Me imagino que debe ser bastante complejo también consensuar el criterio de las distintas prestadoras, en este caso las distintas ISAPRES. A ver, yo diría que, siendo honesto, es un positivo primer paso. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que se hace. Uno podrá evaluar que tal vez llega un poco tarde, porque en palabras del propio director de la Asociación de ISAPRES, Hernán Doren, estuvieron 7 años estudiando este tema. De hecho, revisando el texto de una propuesta, se parece mucho a una propuesta que trabajamos durante el año 2008-2009, hace prácticamente 6 años atrás. Hay algunas diferencias pero claramente, a pesar de lo tardío, a pesar de que esto incluso originó divisiones al interior de las ISAPRES, con algunas que se salieron de la asociación porque no se querían implementar este tipo de cambios, yo creo que hay que rescatar positivamente que se ponga encima de la mesa una propuesta para conversar y ponerse de acuerdo con el gobierno, con la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud. Claro, valora la propuesta. Vamos a conocer ahora de los datos que ha podido usted recabar, los detalles de esta propuesta y también cómo los valora. Y le pregunto porque el poder cambiarse de una ISAPRE a otra con preexistencia es el titular, pero lo cierto es que la preexistencia debe tener determinadas condiciones, como por ejemplo no haberse hospitalizado en los últimos 2 años y no estar en pleno tratamiento. Por lo tanto, igual de alguna manera hay restricciones para este posible cambio, si es que se materializa. Bueno, efectivamente, esta propuesta contiene una serie de requisitos, podríamos llamar, ¿no es cierto?, en la jerga tradicional de letra chica, en la cual opera esta condición de libre movilidad. Se plantean 3 condiciones generales que tienen que ver que uno tiene que estar 3 años en el sistema, en cualquier ISAPRE. Particularmente si se quiere cambiar de la que está actualmente, tiene que llevar al menos 1 año en ese ISAPRE y finalmente tiene que estar al día de las cotizaciones. Eso ya establece una primera restricción porque habría que calcular de los 3.200.000 personas que hoy día están aproximadamente en el sistema ISAPRE, cuántas cumplen con copulativamente con estos 3 requisitos de llevar a lo menos 3 años de antigüedad en el sistema. Hay que recordar que todos los años se movilizan entre FONASA y ISAPRE del orden de 500.000, 600.000 personas, así que podríamos hablar de que igual hay un número significativo que pudiese quedar fuera por estas condiciones. Y en segundo lugar, se establecen restricciones adicionales dependiendo de si tu patología es GES, es decir, alguna de las 80 patologías que están cubiertas por el plan AUGE definido por cada 3 años por el Ministerio de Salud y por el gobierno vigente, distinta de aquellas patologías que no son GES. Cuando la patología no es GES, se establece además que tú tienes que estar 3 años sin haber tenido una hospitalización, sin estar cursando una licencia médica, y eso en ciertas patologías, no auge, puede ser bastante tiempo. No queda claro por qué 3 años. Técnicamente uno no encuentra fundamento en el documento o en los documentos que he tenido a la vista por qué 3 años. Eso ya establecería otra restricción más importante, que es que todo lo no GES, que son la mayoría de las patologías, tengan 3 años previos de no estar hospitalizado. Eso ya es una cifra. Y cursando además alguna licencia médica. Pero seamos precisos, no estar hospitalizado, a ver si es que entendí bien en lo que pude leer, no estar hospitalizado en la enfermedad de base, porque bueno, si uno tiene una patología, cierto, que es la que genera la preexistencia, pero por otro lado, no sé, estuvo hospitalizado 3 días porque tuvo un problema asmático, por ejemplo, no, eso no es la restricción, es solo hospitalización si es que guarda directa relación con la enfermedad de base. Es que ahí ya esas restricciones desde el punto de vista clínico a veces son difíciles de establecer, porque cuando uno tiene una patología, por ejemplo, uno es hipertenso crónico, ¿no?, y eso es GES. Y resulta que por esa hipertensión, ¿no es cierto?, se sobreinfectó y tuvo una infección pulmonar, a pesar de que es patología distinta, uno podría asociar que está o no asociado a la estructura de base y por lo tanto aplicarse una restricción incluso.
Porque supuestamente las patologías GES, que son estas 80, tendrían una lógica más expedita, es decir, no habría esta restricción de 3 años, sino que uno se pudiese cambiar siempre y cuando se cambiara a la red GES de la nueva ISAPRE a la que está pidiendo la movilidad. Entonces, de alguna manera, si uno ya fija este filtro, ¿no?, de que no son todas las personas, sino que tienen que cumplir con estos requisitos generales, de que hay una distinción entre patología GES y no GES, ya al final de lo que estamos hablando habría que calcular, los números no están a la vista y habría que pedirle a la superintendencia que los calculara. Yo en esta par de horas no lo hemos podido hacer todavía, pero más o menos se calcula que por preexistencia y por edad hay 1.000.000 a 1.300.000 personas en el sistema ISAPRE. Entonces, de ese 1.000.000 a 300.000, con todas estas restricciones, ¿a cuántos realmente podría beneficiar en la práctica esta libre movilidad? Aplicándole todos estos filtros podríamos darnos cuenta de que en realidad puede ser no más allá del 20-30% de esta población. Por lo tanto, si bien yo valoro que es el primer gran paso, lo que yo esperaría es que, como es la primera vez que se pone en discusión, yo entiendo que la Superintendencia de ISAPRE también hace muy pocos días se enteró de esta propuesta, la Superintendencia de Salud, yo creo que debería estar abierto a correcciones y a mejoramiento, porque este es un puntapié inicial, pero llegar a... Si esto es como tómalo o déjalo, no creo que haya buena perspectiva de llegar a acuerdo en un tómalo o déjalo respecto a esta propuesta. Sí, Nostroza te dijo que en el caso de las patologías GES, ¿cierto?, habría que cambiarse a la red GES. Se lo voy a poner en fácil para que todos podamos entender. Si alguien tiene una patología GES y decide por su ISAPRE no atenderse con los prestadores que van a entregar el servicio, ¿cierto?, en la patología GES, si se cambia de ISAPRE, solo puede atenderse esta patología en la red de prestadores GES, en la nueva ISAPRE. Exactamente. O sea, no me puedo seguir atendiendo con el mismo doctor si es que me cambio de ISAPRE, si es que él no está en la línea de los prestadores. Exactamente. Ahora, podrías eventualmente, pero ahí se te aplica otra restricción según lo que yo leo de las condiciones, que es que se te aplicaría una restricción de cobertura, porque en el fondo tú estarías ocupando como, comillas, la libre elección de tu plan. La libre elección, claro. Y al ocupar la libre elección, como no sería un prestador GES en tu nueva ISAPRE, la ISAPRE aprovecharía de decir una restricción de cobertura del 25%. Entonces, al final, claro, no te va a convenir atenderte en ese prestador por libre elección, por mucho que tú quisieras, porque vas a tener que hacer un copago mayor al cambiarte a esta nueva ISAPRE. Entonces, son muchos aspectos, como te digo, de letra chica. Además, si la voluntad, por ejemplo, cosa que no está expresada en este documento, es de estimular el auge, uno podría aprovechar del momento, y no está planteado aquí, de automatizar la entrada al auge y al seguro catastrófico, porque como muchos ciudadanos lo saben, los que ocupan el plan auge o el seguro catastrófico incluso, tú tienes que activarlo. O sea, no, cuando uno va a un prestador, incluso si es el prestador que te corresponde y que tú no lo sabes, igual tienes que hacer una activación, llenar papeleo. Eso hoy día, si estamos realmente dando... Bueno, debiera aprovecharse para hacerse automático y expresar de esa manera la real voluntad por hacer más fácil la vida al ciudadano y que realmente los ciudadanos puedan movilizarse libremente sin restricciones, como es el espíritu de fondo de esta propuesta. Bueno, y el espíritu de esta propuesta también ha indicado que se va a crear un fondo de compensación entre las ISAPRE. ¿Cómo va a operar este fondo de compensación? ¿Cómo operaría? Mira, de la lectura que uno rápida que puede hacer del documento que he tenido a la vista, que es un poco más completo que lo de la presentación de la mañana, se habla de un fondo distinto a un fondo que ya existe en el sistema hoy día. Hoy día existe un fondo de compensación inter-ISAPRE que es administrado por la Superintendencia de Salud. Yo creo que aquí es delicado porque se habla de que este sería un fondo para las patologías auge no auge administrado por las propias ISAPRE. E incluso se habla de que la fiscalización del fondo sería subcontratada por las propias ISAPRE a una empresa privada que haría como una suerte de auditorías. Yo creo que eso, en mi condición de académico hoy día de la universidad, ex superintendente, lo considero inaceptable. Si estamos hablando de que esto es un mecanismo de autorregulación sujeto a la autoridad, en este caso la Superintendencia de Salud, y dado que ya existe un fondo de compensación que funciona, en mi opinión, esto debiera ampliarse a la facultad regulatoria de la superintendencia y la superintendencia velar porque los fondos y las compensaciones se den, con participación de las propias ISAPRES para, comillas, velar que este cálculo, que ahora va a ser más voluminoso en montos de recursos, opere transparentemente para todos los actores. Pero plantear que esto está ajeno al control y fiscalización de la Superintendencia de Salud no me parece la mejor solución de lo que yo leo o entiendo de esta propuesta. ¿Quién
pagaría el costo de ese fondo? A ver, en estricto rigor... ¿Se traduciría en el plan que tenemos que pagar los afiliados a las ISAPRE? No necesariamente, porque si, por ejemplo, nosotros mejoráramos, en mi opinión, por una simplificación de la regulación y si efectivamente avanzamos en esta libre movilidad y eso redunda en que la gente ocupa mejor, hace mejor uso de su plan, usa mejor la red catastrófica, usa mejor la red auge y los prestadores comillas que le generan un menor copago, incluso podría resultar comillas que no hubiera ningún efecto de incremento de precio y esto pudiese ayudar a contener el precio y ser una solución complementaria a esto de que no todos los años nos suban el precio del plan como lo que hemos vivido últimamente, porque en el fondo ya cuando la ISAPRE le vende a un ciudadano el plan de ISAPRE ya le está vendiendo el riesgo, o sea, ya le está vendiendo un plan con el riesgo calculado atrás, por lo tanto no es que esté aquí incorporando un costo adicional. Y de alguna manera esto se netea en el movimiento de ISAPRE, porque el paciente que fue atendido en un ISAPRE se cambia a otra dentro del mismo sistema, y por lo tanto ya las platas fluyen dentro del sistema, así que yo, si esto se calcula bien, y miramos bien los detalles, porque en los detalles, ¿no es cierto?, pueden estar los problemas y ahí meter la cola al diablo, como se dice, buscar una verdadera solución y avanzar el problema. Pero yo insisto, yo no, porque uno le pidió esto y estuvimos a punto, qué bueno que se haya presentado, pero desde ese punto de vista lo considero positivo, pero todavía yo creo que hay muchas cosas más que poder dar para que esto sea una verdadera solución, porque lo peor que podría pasar al actual gobierno es, con toda la expectativa que esto genera en la ciudadanía, que cuando después se implemente tal cual esto que está, la gente diga, bueno, y para esto tanto show, y la decepción sea más grande, y creo que eso no sería bueno para el sistema de salud privado. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, si una persona con preexistencia y que cumpla estos requisitos se cambie de ISAPRE, la ISAPRE que lo va a recibir pudiera ponerle nuevas trabas para que sea uno de sus afiliados, o eso también tendría que estar regulado? Bueno, como te digo... ¿La ISAPRE es libre de recibir a quien quiera en su ISAPRE? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, incluso aquí el sistema establece que igual no va a desaparecer la declaración de salud, igual le siguen pidiendo al afiliado cuando se cambia que declare todas sus patologías. Y ahí hay un problema, porque a veces las personas no tienen conciencia de algunas patologías. Yo tengo el típico ejemplo, ¿no es cierto?, de las mujeres que sufrieron displasia de caderas cuando nacieron, ¿no? Por ejemplo, y que, bueno, esa patología se la recuerda a la mamá de uno, ¿no? Pero uno cuando ya está adulta, dice, si no le pregunta a la mamá, oye, yo tuve displasia de cadera cuando nací, no se acuerda, porque es una patología que se resuelve con un buen tratamiento cuando tú eres en los primeros meses de vida. Y muchas mamás se olvidaban. Bueno, resulta que muchas ISAPRE aplicaban preexistencia, pues decían, mira, usted tiene displasia de cadera y aunque usted no se acuerda, preexistencia y no le cubro alguna patología asociada a su displasia de cadera. Entonces, por ejemplo, la operación que haya que realizarse ya cuando avanzada de edad. Avanzada de edad, eso rebota como una artrosis de cadera ya, porque a la mujer adulta, ¿no es cierto?, a una mujer mayor. Y se aplicaban preexistencias por eso. Entonces, obviamente que si todavía se mantiene la declaración de salud y la posibilidad de tener que obligadamente declarar, también pudiese ocurrir el caso y que diga, bueno, pero ¿cómo esto? Supuestamente no es que había libre movilidad, yo no tenía idea que tenía esta patología, apareció un diagnóstico que si mi madre no me hubiera recordado, yo no hubiera sabido. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas aparecen como factores adicionales que pueden restringir y generar, como digo, una sensación de seguridad de que ahora sí, y cuando después en la práctica la propia ISAPRE diga, no, pero si usted tiene que seguir llenando una declaración de salud, me tiene que seguir declarando todas las patologías. Otro ejemplo para los hombres, los cólicos renales, uno a veces tiene un cólico renal hace 20 años, ya nunca más tuvo, es que usted tendría que haber dicho que tuvo cólicos renales hace 20 años, aunque no se acuerde, y eso es una patología preexistente que explica el problema renal que tiene hoy día 20 años después. Entonces, yo creo que hay muchos temas todavía que regular, pero creo que es un buen primer paso. Y además que lo otro importante es que está la comisión presidencial, que hoy día la presidenta Bachelet tiene constituida. Entiendo que esta presentación se le hacía también hoy día en la tarde. Exacto, a la comisión de reforma que está trabajando estos temas. Esto también tiene que involucrarse si este es un primer paso para algo que podría después resolverse al futuro, porque algo que no aborda aquí es la libre movilidad entre los ISAPRES y FONASA. Esto es solo una libre movilidad entre ISAPRES. Pero nuevamente, si mira, nosotros jamás pensamos que esto después se transforme en una solución FONASA-ISAPRE y es solo para ISAPRE y no estamos dispuestos a lo segundo, también limita mucho
la posibilidad de que esto se avance en un acuerdo en la comisión presidencial, porque por el mandato de la presidenta Bachelet le ha pedido que mire todo el tema, no solo el tema de ISAPRE, sino que también la mirada en cómo se articula esto entre FONASA y ISAPRE, y es un tema que hay que ver con qué perspectiva lo está planteando la asociación, o las ISAPRES que hoy día forman parte de la asociación. Bien, pues vamos a estar muy atentos a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia y ver también qué recepción y qué recibimiento tiene en esta comisión y cómo se da también la discusión en torno a esto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.